Estar a tu lado en esta mañana a través de Manantial FM. Muy buenos días y gracias por dejarte acompañar en este segmento que tenemos con la doctora Soricelis Dávila. Contentísimos estamos en esta mañana de poderla tener una vez más. Buenos días, Soricelis, ¿cómo estás? Muy buenos días, Emi. Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar de nuevo aquí esta mañana. Gracias a ti por estar con nosotros también. Y bueno, para hablar de un muy buen tema. Ojo, papás, que en este tema nos concierne a nosotros muchos aspectos importantes. Así que en esta mañana vamos a hablar del tema padres permisivos. Soricelis, platícanos un poco qué es esa palabra permisivos, con qué se come. Sí, ¿verdad? Los padres permisivos son los padres que a todo le dicen que sí a sus hijos sin ningún tipo de criterio a evaluar si a lo que le están diciendo que sí es un sí o si le están diciendo que sí a algo que deben decir que no. Entonces los padres permisivos todo lo permiten, no tienen límites, nunca le dicen que no a los hijos, no los corrigen. Los niños en mi pueblo dicen campean por su respeto. O sea, hacen lo que quieren, y los padres no hacen nada por dirigirlos, por corregirlos, disciplinarlos, educarlos, todo que sí, y mucho silencio, ¿no? Porque pues como todo lo permiten, no se atreven a poner límites ni decirles nada, entonces muchas veces callan ante cosas que tienen que decir algo. Son padres excesivamente permisivos porque todo lo permiten, no hay un no, no hay un límite. Soricelis, hay un término por acá, se usa mucho en el norte de México y decimos padres alcahuetes. ¿Es lo mismo? Sí, y tantito peor, como dicen por ahí. Por acá también, ¿verdad? A ver, explícanos. Sí, porque el papá alcahuete va a un extremo mayor de peligro en efecto negativo, porque el alcahuete le permite a los hijos cosas y calla y oculta y como que solapa, por decirlo así, comportamientos inadecuados de los hijos, ¿no? Es como decir una mamá que no le dice al papá que el hijo está en una fiesta en vez de en la biblioteca, le oculta cosas, ¿no? Como que lo cubren en las cosas que ellos quieren hacer, que sabemos de antemano que no se deberían hacer. A veces el papá alcahuete o la mamá alcahueta miente para favorecer a los hijos y para que ellos hagan cosas que no deben hacer, ¿ves? Entonces, el papá alcahuete pudiera entrar definitivamente en la línea de permisivos, pero el peligro de los papás alcahuetes es que llegan a mentir o a ocultar información para que el hijo se salga con la suya. Eso sí es lo mismo, pero peor. Claro, me gustaría que nos platicaras un poco en cuanto a la crianza, Soricelis. ¿Cómo se caracteriza una crianza permisiva en cuanto a la educación de los niños? Claro, desde pequeños, y te voy a llevar el rango desde pequeños, mayores, adolescentes y ya adolescentes adultos a los 18. Y es que desde que son pequeños, ellos no se les dice la palabra no. ¿Ves? Ellos no respetan, no se les corrige. Por ejemplo, los papás no les enseñan a que esto no se hace, a que esto hay que guardarlo, a que a mamá no se le grita, a que no mentimos. ¿Ves? Entonces, a través de la crianza, no se le enseñan ciertos valores y principios fundamentales para la formación del carácter del niño, porque a todo le dicen que sí y no hay una corrección. ¿Ves? Entonces, estos padres permisivos, mientras los están criando, no les están enseñando que a no todo se le dice que sí. Estos son también los padres que todo le compran a los hijos
sin importar si ellos tienen el dinero o no. Estos son los padres también que cuando los chicos están adolescentes, el hijo llega tomado, que obviamente no es algo que deberían estar haciendo a los 13, 14 años, y entonces le dicen, "Shu, cállate para que tu papá o tu mamá no se entere y ya después tú y yo hablamos", pero esa conversación nunca llega o no se le dirige a que no deberíamos estar tomando a esa edad. Esto a través de cada una de las etapas se convierte en un problema mayor, pero lo que caracteriza cada etapa es que no le guiamos al niño a lo que no se debe hacer, que forma su carácter. Es importante aclarar que no significa que a todo le vamos a decir que no, porque Claro. definitivamente hay unas cosas que sí y hay otras cosas que no. El peligro con los padres permisivos es que nunca hay un no. Mm. ¿Ves? Ese es el peligro. En Mira, que, perdón. disculpa, Soricelis, yo miraba una frase que realmente me dejó pensando y esa frase decía, padres permisivos, hijos tiranos. Que hay de cierto y que implica, ¿verdad?, en el desarrollo de nuestros hijos, el que nosotros seamos padres permitivos. ¿Cómo repercute en ellos? Repercute desde el punto de vista que lo primero que pierden los hijos por los padres es el respeto Wow. y se convierten en tiranos hacia sus padres. Ese es el peligro mayor. ¿Ves? Que como tú a todo me dices que sí y tú no tienes límites, y si yo te digo que voy a hacer esto y tú me amenazas con que me vas a castigar, no lo haces, pues yo te pierdo el respeto. Y al perderte el respeto, yo he visto demasiado que los hijos no solamente son irrespetuosos, sino que le hablan feo, le dicen Grita, ¿verdad? maldiciones, Ujú. los desafían y hasta les pegan a la mamá o al papá. Mm. Le llaman maldiciones que yo jamás había escuchado de la boca de un hijo hacia una mamá o a un papá. Y en el caso que eso sucede, la mamá o el papá ni siquiera se atreven a corregirlo cuando este acto de tiranía está ocurriendo, porque le tienen miedo, por muchas otras razones que vamos a hablar luego, ¿verdad? Pero sí, el efecto negativo de no poner límites es no solamente estos hijos tiranos, hijos irrespetuosos, hijos que se convierten en delincuentes, Mm. porque ellos ya no respetan la autoridad. Recuerda que los padres en el hogar son la primera fuente de autoridad que los hijos conocen. Cuando los padres no establecen disciplina, te dije que no podías hacer esto y si lo hacías había una consecuencia y te hago esa consecuencia. Cuando yo no llevo a cabo las consecuencias, ellos dicen, no, pues total que mi papá amenaza y nunca hace nada. Y entonces siguen faltándoles el respeto, ¿no? Cuando llegan tomados a la casa, cuando simple y sencillamente se salen de las casas por la noche, el fin de semana y no regresan, y cuando llegan y regresan que la mamá está toda angustiada, ay, mijo, ¿qué pasó? Les faltan el respeto, yo hago lo que me da la gana. O sea, la gama de efectos negativos, desde pequeños hasta grandes, a padres permisivos es horrible. De los peores casos que yo he visto, más triste, han sido niños de 5 años y de 8 años que le hablan unas groserías a la mamá, que es una cosa que yo no era la mamá y a mí me daban ganas de agarrar al muchachito y ponerle en disciplina, ¿no? Eso es triste. Y la Biblia habla de eso. La Biblia habla de que el padre que no, dice, el padre que no, y habla de, inclusive de la madre, que no disciplinan a los hijos trae tristeza, dolor, deshonra y vergüenza a los padres. Claro. Entonces, es muy importante que nosotros veamos el efecto negativo. El efecto negativo es no solo delincuencia, es que a ti te falten el respeto, es que es que te golpee tu hijo, ¿ves? Es que ya tú no, que tú pierdas la influencia positiva sobre tus hijos, que nadie, cuando son chiquitos, esos niños nadie los quiere ver. ¿Ves? Ay, vamos a invitar a Josefa a la fiesta. Ay, no, pero ella tiene un niño muy grosero, muy mal educado, muy mal criado. No, 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 no la invites a la fiesta. ¿Ves? Entonces, estos son efectos negativos desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero efectos negativos como quiera. Claro, Soricelis, para entender un poquito más, me gustaría ahorita nos des pautas, ¿verdad? De cómo o qué podemos hacer como padres para no ser precisamente permisivos, pero primero me gustaría
que nos ayudes a entender por qué somos padres permisivos. ¿De dónde nace esto? Sabemos que todos traemos patrones, traemos incluso, ¿verdad?, reflejos de la crianza que hemos traído nosotros. ¿En qué momento se da el padre permisivo? ¿En qué momento nace? Claro. Mira, el padre permisivo nace de dos áreas bien importantes. Una puede ser la influencia de su propia crianza en el pasado o de unas inseguridades. Por ejemplo, hay padres que tuvieron una crianza muy fuerte de manera extrema. Entonces ellos dicen, como yo viví esto, yo no quiero ser igual con mis hijos, o ellos bajan los estándares de crianza. No encuentran ese punto medio, ¿no? Si a ellos los criaron con un extremo de violencia o un extremo de rigidez o un extremo de ser estricto, del 1 al 10, ellos dicen, no, pues yo no voy a hacer nada con mis hijos. Se bajan por debajo de lo normal. Y los padres que tienen inseguridades, ¿no? Inseguridades como ellos quieren simpatizar con sus hijos, ellos quieren ser catalogados como buenos padres. Entonces, piensan de manera incorrecta que si corrigen a sus hijos, mi hijo se va a enojar conmigo. Y estos son los padres que regañan o castigan a los hijos y les dicen, pero no estás enojado conmigo, ¿verdad? Pero tú me sigues queriendo, ¿verdad? Entonces eso es peor, porque entonces el hijo lo que hace es que se pone en una posición por encima de los padres y entonces ahí es donde ellos empiezan a dominar a los padres. La inseguridad en los padres es un contribuyente bien importante y muy, muy alto. Y también la malinterpretación de cómo a mí me criaron y cómo yo debo criar. Hmm. ¿Cómo empezar una mejor crianza, Soricelis? ¿Cómo ser padres que de alguna manera pongan límites y que veamos, ¿verdad?, sobre el desarrollo, sobre este sistema, si lo estamos llevando quizás en casa, que va a repercutir en algún momento dado en nuestro desarrollo, en el desarrollo de los niños emocional, el desarrollo académico, incluso el desarrollo personal también de ellos y la crianza que ellos en un futuro vayan a dar? ¿Qué hacer, Soricelis, para empezar nosotros un cambio? Claro, lo más importante es nosotros saber que la palabra no y los límites protegen a nuestros hijos, forman un buen carácter y una buena disciplina, una buena conducta y forman buenos valores morales y principios en los hijos. ¿Cómo empezar? Empezamos desde pequeños. Les enseñamos que no todo se puede y que no todo se puede porque los estamos protegiendo y les queremos enseñar algo. Por ejemplo, no te puedo comprar lo que quieres. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero. Estamos pasando por una situación económica y no lo tenemos. Vamos a suponer que sí tienes el dinero. Lo tienes, pero eso que tú quieres que yo te compre no te hace bien. Por lo tanto, yo no te lo voy a comprar. No es algo que tú debes tener. Puede ser un juego, puede ser un juego de violencia, puede ser cuando ya son adolescentes, una falda que es demasiado corta, inapropiada para la niña, o un pantalón para los chicos donde se les ve todo y se le cae el pantalón y se le ve la ropa interior. Lo que sea que ellos están queriendo que no es bueno para ellos, nosotros tenemos que decir no. ¿Por qué? Te estoy Claro. protegiendo y te quiero enseñar. Todo límite y todo no viene con una enseñanza. Y esa enseñanza puede ser, en el caso de las chicas, como dije, a nivel de ya las adolescentes desde que son pequeñas, de que quieren una ropa específica, esa ropa no es buena para ti, no utilizamos ese tipo de pantalones tan cortitos o esas faldas tan cortitas, hay que tener cuidado y protección sobre nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Con los varones igual. En la forma en que le hablamos a otra persona. Por ejemplo, no, cuando tú saludas, se da la mano o se le dice buenos días o señor fulano o doña sutana, ¿ves? Valores morales. En cada una de las áreas de nuestra vida, tanto a nivel social, académico, a respetar a la maestra, no le puedes contestar a la maestra de esa manera, no puedes mentir, ¿ves? Todas estas lecciones de vida es importante que nosotros comencemos a enseñarlas desde pequeños, no importa la edad que tengan, tenemos que seguirlas enseñando porque cada una de ellas es un no
o un límite que lo va a proteger y forma su carácter. Choriceles, me gustaría que por último cerráramos con la crianza que Dios quisiera que nosotros tuviéramos a nuestros hijos. Mira, a mí me encanta la escritura, sobre todo los proverbios. En los proverbios nos habla mucho de cómo nosotros debemos criarlos. Nos habla de corregirlo desde temprano, ¿ves? Nos habla también de que le podamos enseñar qué cosas sí, qué cosas no. Y me encanta la parte de la disciplina, y porque te da el ejemplo de que Dios como padre te disciplina y te dice al que ama, disciplina. Y en Proverbios 23, del 13 al 21, te da un ejemplo y te dice que lo puedes castigar con vara. Claro, estamos hablando de la disciplina, ¿no? Y te dice, porque si lo haces, no morirá. Y muchos padres permisivos empiezan con esto de que, ay, no, me da mucha pena, ay, no, es que yo no quiero que me odie, ay, no, es que yo no creo en eso, ay, no, es que le va a hacer daño, que lo va a traumar. La escritura dice, mira, no se va a morir. Claro, no lo vamos a maltratar al punto de que su vida corra peligro. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que la escritura nos dice que no debemos tener miedo a disciplinar a nuestros hijos, porque si los disciplinamos, no se van a morir. ¿Ves? Entonces es importante que como padres, cada padre evalúe por qué yo estoy siendo permisivo. Si es que hay cosas del pasado que yo no he superado de mi crianza, tienes que resolverlo, porque si no, esto va a repercutir en un efecto negativo. Y si es que te sientes inseguro o insegura, tienes que saber que Dios te da la autoridad. Dios le habla a los padres y le habla a las madres. Y les dice cada uno qué es lo que tiene que hacer para que tengan hijos de bien. Entonces, Dios nos está dando la autoridad como padres para disciplinarlos. Pues entonces ejerzamos esa autoridad. Perfecto, pues muchísimas gracias, Oricel. Este es un tema muy extenso y de hecho vamos a estar platicando más sobre esto la próxima semana en el próximo programa y específicamente sobre los límites, porque es algo tan importante, ¿verdad? Y hace un momento lo mencioné, repercute en muchas áreas de nuestros hijos que como padres debemos de encontrar la manera de poner esos límites con amor, con, obviamente, con disciplina, como habíamos dicho, con estructura, ¿verdad? Y de eso Oricelis nos va a estar platicando en el próximo programa. Así que gracias, Oricelis, por compartirnos de este tema el día de hoy, entendiendo un poco más, ¿verdad? Sobre quizás esa crianza que nosotros hemos ejercido, a lo mejor por años, y que posiblemente no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Y ahora podemos identificarla. Así que muchas gracias. Claro que sí, estamos aquí a la orden. Gracias. Y a ti, mi amigo, mi amiga, te invito para que te quedes con nosotros en la sintonía, que tenemos mucho más para ti.